Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Por favor, gracias. Bien, hermanos, vamos a hacer un ligero repaso. Estamos estudiando la carta o el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y bajo el título general, la gloriosa iglesia o su gloriosa iglesia en los Hechos. Hasta este momento hemos terminado 2 lecciones, 2 clases que están aquí en la presentación como un repaso. En la lección 1 consideramos el amor de Dios por su gloriosa iglesia y cómo manifestó Dios su amor por su gloriosa iglesia. Vimos a la Trinidad participando en el establecimiento de la iglesia. Dios Padre prometió la iglesia. Dios Hijo predicó de la iglesia y Dios Espíritu Santo predijo de la iglesia. En la lección número 2, que terminamos la semana pasada, recordarán, hermanos, que estuvimos hablando acerca de las predicaciones que edifican su gloriosa iglesia. Y estuvimos hablando específicamente de las 2 predicaciones o los 2 sermones de Pedro. El primer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, se convirtieron ¿cuántas personas en ese sermón? 3,000 personas se convirtieron en esa primera predicación. Luego analizamos la segunda predicación de Pedro, en Hechos capítulo 3. ¿Recuerdan cuántas personas se convirtieron en esa predicación? 2,000. Entonces estamos hablando que en 2 predicaciones, imagínese usted, el poder de Dios. Yo no creo que el poder estuviera en Pedro. Yo no quiero pensar que el poder está en nosotros los predicadores o los seres humanos, pero el poder de la palabra de Dios permitió que en 2 predicaciones 5,000 almas por lo menos se bautizaran y obedecieran el Evangelio. Ahora Hechos 2:47 decía o dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que era una iglesia que estaba en constante crecimiento. Por lo menos una vez al día una persona se bautizaba. Esa es parte, hermanos, del repaso de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ok? Así que en esta noche, esta es la lección que vamos nosotros a comenzar el día de hoy. Y esta lección es resolver los conflictos une a su gloriosa iglesia. Algo que a mí me llama la atención es cuando usted va al Salmo 133:1, el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bonito pasar tiempo juntos. Lo pudimos ver el día domingo. Es bonito cuando la iglesia se reúne. Es alegre cuando la iglesia decide tomar tiempo para compartir una comida, para compartir un tiempo. Hermanos, porque la comunión nos ayuda a crecer en muchas formas. Especialmente a nuestra congregación, que apenas tiene 1 año, está empezando a caminar. Somos bebés, algunos son bebés, algunos ni siquiera han nacido, algunos ni siquiera nos conocemos bien. El tiempo juntos, la comunión nos permite conocernos, y entre más tiempo pasamos juntos, más nos vamos conociendo, más nos vamos apegando, más nos comenzamos a hacer falta. Ya usted dice: qué extraño, no volvimos a tener almuerzo los domingos, una vez al mes, ya extraño eso. Y es bonito, porque comienzas a extrañar a la familia de Dios. Sin embargo,
cuando se comienza a pasar tiempo juntos, yo siempre he escuchado algo y simplemente lo repito, la cercanía revela imperfecciones. Esta es una triste realidad. Si usted comienza a pasar mucho tiempo conmigo, se comenzará a dar cuenta de cuáles son mis defectos. Y probablemente va a haber en mí cosas que a usted no le agradan. Y probablemente ya usted también, si no tiene la suficiente madurez espiritual para manejarlo, en lugar de querer compartir conmigo, va a querer apartarse. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Que aún en la iglesia, donde se supone todos somos hijos de Dios, somos hermanos y debemos amarnos, aún en la iglesia hay conflictos. Porque donde hayan dos personas, hay dos formas de pensar diferentes. Y usted dice, bueno hermano, de momento no hemos tenido, en un año no hemos tenido tanto conflicto en la congregación. Y yo digo, gloria a Dios. Y probablemente se dé por dos razones. Primero, porque no somos muchos. Créame que si aquí hubieran 100 personas, la lógica dice que a mayor número de personas, mayor cantidad de formas de pensar, mayor cantidad de conflictos o problemas. Entonces, como somos pocos, todavía no hemos experimentado mucho conflicto. Y también porque no hemos tenido tiempo de compartir tanto por motivo de la pandemia. Ahora, piense por un momento, esto es lo que quiero ponerles en su mente, una iglesia que acaba de nacer, una iglesia que por lo menos tiene 5,000 miembros y en un lugar donde encuentran también mucha oposición. ¿Okay? Vemos al cristianismo resurgir y por otro lado encontramos a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, maestros de la ley, oponiéndose al cristianismo. Entonces, lo que pretendo en esta clase, que vamos a iniciar hoy, que las estoy dividiendo en dos, porque son muy largas. Si usted nota, este tema va desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 60. En esa porción de los Hechos encontramos 4 conflictos que enfrentó la iglesia. 4 conflictos de los cuales pretendo que analicemos hoy 2. Y los otros 2 la próxima semana, Dios mediante. ¿Ok? Yo soy el primero en decir que no quisiera que en la iglesia hayan conflictos. Pero en mis 25 años, que prácticamente no son nada comparado con otros que tienen 50 años de estar en la iglesia, o más o menos, pero en 25 años he tenido que presenciar muchos conflictos en la iglesia. En todas las congregaciones donde he estado, sirviendo como predicador o como un simple miembro, he tenido que enfrentar, he tenido que ser partícipe de problemas. Y problemas graves, hermanos. Donde un hermano dice, si la hermana Evelia se queda aquí, yo me voy, porque yo no puedo estar en el mismo lugar donde está Evelia. Y me voy a ir a reunir a Huntsville. ¿Okay? Bueno, ¿y qué vas a hacer si Evelia llega al cielo y tú también? Que obviamente lo pongo en duda. Si se topa a Evelia en el cielo, va a decir, qué pereza, no voy a estar en el cielo. O sea, mire la mentalidad. Y acabamos de terminar de estudiar Primera de Juan, donde dice que el amor entre hermanos es indispensable para poder tener comunión con Dios. ¿Cómo se le ocurre a este hermano decir, yo no puedo estar donde está Evelia, me voy para otro lado? ¿Cómo pretende ese hermano en su mente que Dios va a recibir su adoración allá en Huntsville y no puede verse con Evelia? No se llevan, ¿no? Pues esa clase de conflictos me ha correspondido a mí ver en la iglesia, hermanos que están enemistados, que no se hablan, no se dirigen, no se pueden ni ver. Parecen, nunca ha visto usted un pleito de gatos cuando se ven. Nomás se ven y ya empiezan como, se ponen así los gatos, esta mirada y se le paran los pelos. Así se pone. Pues la iglesia del primer siglo enfrentó este tipo
de situaciones y otras peores. Así que vamos a comenzar, hermanos, mencionando que la semana pasada, por cierto, por cuestiones de tiempo y por obvias razones no pude terminar el capítulo 4 y les actualizo un poco con el contexto. Al final del capítulo 4, específicamente en el versículo 32 al 37, nosotros encontramos algo muy bonito, y es que la iglesia estaba unida. Vea lo que dice el verso 32 del capítulo 4. Y la multitud, ¿cuántos eran esta multitud? De los que habían creído, por lo menos 5,000 personas. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Qué bonito suena eso. No tenían problemas. También tenían todas las cosas en común. Pensaban igual, actuaban igual. Y nadie se peleaba por nadie. Más bien decían, lo mío es tuyo. ¿Verdad? Dice el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, los apóstoles se dedicaban a lo que ellos tenían que dedicarse, a predicar de Cristo Jesús. Y la gracia estaba con todos. Así que no había entre ellos, verso 34, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿A usted le gustaría pertenecer a una iglesia como esta? Estaría extraño que usted diga, no me gustaría. Claro, estar en un lugar donde comparten con usted, donde usted no va a tener necesidad, un lugar donde los demás hermanos le aprecian, le ayudan, le quieren, ¿verdad? Es bonito, suena bonito. Yo leo esto y yo digo, yo hubiera querido ser miembro de la iglesia en Jerusalén. Verso 36, entonces José, ya estudiamos de él en una ocasión, José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Lo que Bernabé hizo, quiero que notemos, fue voluntario. Por eso digo, ya estudiamos de Bernabé. Lo que él hizo fue voluntario, tenía una propiedad y de voluntad propia, pues lo vendió. Y trajo el dinero, todo el dinero de lo que vendió y se lo dio a los apóstoles y le dijo, esto es para los necesitados, ¿ok? Administren. ¿A dónde encontramos el primer conflicto? Iniciando el capítulo 5, versículo 1. El caso de Ananías y Zafira. Leamos la historia, son 11 versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Era eso extraño? No. Era algo que hacían muchos, vender sus propiedades. Verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo, subrayen su Biblia si gusta, una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndotela, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?
Y ella dijo, sí, entrando. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11, y gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de este conflicto y qué fue lo que pasó aquí realmente. Hermanos, ¿cuál fue el problema de esta pareja? ¿Ok? El conflicto de los pecadores Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el problema de ellos? Vamos a mencionar, hermanos, algunos problemas que tuvieron esta pareja. En primer lugar, esta pareja fue culpable de egoísmo. ¿Ok? Al final del capítulo 4, acabamos de leer una iglesia que tenía todas las cosas en común, una iglesia que le gustaba compartir, tanto así que muchos vendían sus propiedades y traían todo el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. La pregunta es, ¿debían ellos hacer eso? La respuesta es no. No era un mandamiento, no estaban obligados a hacerlo, pero sin embargo, muchos lo hicieron. Encontramos el ejemplo de José, o Bernabé, como usted lo quiera llamar. Dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Usted puede mencionar que probablemente ellos fueron envidiosos, o en este caso, como estamos mencionando, egoístas. Ellos también tenían una heredad, tenían una propiedad y la vendieron. Nadie les dijo que tenían que hacerlo, lo hicieron voluntariamente. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que dijeron, bueno, la vendimos en $100,000, más o menos en eso la vendieron, y dijeron, vamos a tomar 20,000 y le vamos a dar a los apóstoles solo $80,000. Eso más o menos fue lo que pasó. Lo estoy poniendo obviamente en dinero local para que lo entendamos, pero ese fue exactamente el problema de ellos. Ahora, cuando usted lee el verso 3, usted lo primero que se pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro lo que ellos habían hecho? ¿Quién le dijo eso? A Pedro lo que ellos habían hecho. Porque en el versículo 3 inmediatamente Pedro viene y le pregunta a Ananías. Cuando Ananías viene y le dice, Pedro, aquí están los $80,000 en que vendí la propiedad. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué usted miente al Espíritu Santo? ¿Por qué usted hace eso? Dice, reteniéndotelas. Es lo que le pregunta, ¿no? Verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, no tenía que venderla. Era suya. Reteniéndola era suya. Dice, ¿y qué es lo que dice acá? En el verso 4. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, si no la vendía, era suya. Y si la vendía, el dinero seguía siendo suyo. Podía hacer con él lo que quisiera. Una vez más, la iglesia no estaba obligada, hermanos, a hacer esto. Siempre fue un acto voluntario. ¿Cuál fue el problema de ellos? Mintieron. Y aquí uno se da cuenta que la mentira es de los pecados más grandes que existen. Algunos han tratado de minimizar la mentira. La mentira blanca, gris, negras, pero la mentira es pecado chiquito, no. La mentira es un pecado grave. Mintieron, y Pedro dice, mintieron al Espíritu Santo, y mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Ahora, Ananías, vas a morir. Verso 5, inmediatamente cayó y expiró.
y vino gran temor, dice, sobre todos los que oyeron. Entonces, note que el pecado, hermanos, o uno de los pecados de esta pareja fue dejar que sus corazones fueran llenos por Satanás. Ellos acordaron juntos engañar a los apóstoles. No fue que Ananías pecó solo, su esposa lo acompañó, estuvo de acuerdo con él. Ambos eran culpables del mismo pecado. Esta pareja fue culpable entonces de materialismo. Ellos decidieron quedarse con una parte del precio y esta pareja entonces vino a ser culpable también de deísmo. ¿Qué es deísmo? El deísmo básicamente enseña, hermanos, que Dios creó este universo y luego se desapareció. Se fue de vacaciones. O sea, las personas que creen esto entienden que Dios no se da cuenta de las cosas. O sea, Ananías y Zafira pensaron que engañando a los apóstoles iban a engañar a Dios, como muchos de nosotros hoy en día. Pretendemos pecar, pretendemos engañar, pretendemos mentir mientras mi esposa no se dé cuenta, mientras mi familia no se dé cuenta. He escuchado a otros decir, mientras la iglesia no se dé cuenta. Me ven con alas y con aureola ahí, el domingo parece que va subiendo al cielo, pero nomás el lunes ya se quita el disfraz y vuelve a ser. Mientras la iglesia no sepa lo que soy yo, todo está bien. Las personas que piensan así, se les olvida o se nos olvida en ocasiones que Dios todo lo ve. Que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuenta. Ananías y Zafira fueron culpables de deísmo. Ellos pensaron, no, nadie se va a dar cuenta. Así que vamos a ofrendar solo esto. Vamos a decirle a los apóstoles que vendimos la propiedad en esto y nos guardamos una plata para nosotros. ¿Cuál fue el problema de ellos? Mentir. Porque si ellos le hubieran dicho a Pedro, vea Pedro, la vendimos en 100, pero quisimos dejarnos 20 para nuestras necesidades también. Y le vamos a donar a la iglesia los otros 80. No hubiera habido ningún problema. Porque ellos no estaban obligados a entregar todo. El problema de ellos es que quisieron presumir, quisieron mentir. Oh, sí, la vendimos en 100. O la vendimos en 80. Usted le pone la cantidad que quiera, hermano. Pero ellos dijeron en esa cantidad. Yo quiero que usted note que cuando Ananías muere, su esposa no estaba, ¿verdad? Dice que llegó 3 horas después. Pero ella también tenía que dar cuentas. También era culpable del pecado. Pero note cómo Pedro le da la oportunidad de ser sincera. Cuando le pregunta en el versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Note la oportunidad de retractarse, de ser sincera y de ser honesta. ¿Pero qué dijo ella? Sí, en eso la vendimos. Ay. ¿Qué le dice Pedro? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los que acaban de enterrar o sepultar a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante también ella cayó a los pies de él y expiró. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Yo sé que no es parte de la clase, pero para aquellos que no creen en la deidad o en la Trinidad, Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y luego le dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios.
el Espíritu Santo es lo mismo que Dios. Mentirle a Dios es mentirle al Espíritu Santo. Luego le afirma de nuevo a Zafira en el versículo 9. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ellos ofendieron a Dios. Y ofender a Dios es ofender su Espíritu, porque son la misma persona. Son una deidad con tres, vamos a decirlo, con tres roles diferentes. Lo vimos en la primera clase. Dios Padre prometió la iglesia, Dios Hijo predicó de la iglesia, Dios Espíritu predijo de la iglesia. Pero bien, la disciplina y la muerte de esta pareja solo sirvió para unir y encender el crecimiento de la iglesia. Es lo último que puse aquí. Lo que pasó con Ananías y Zafira, este conflicto simplemente sirvió para encender y unir a la iglesia. ¿Sabe? De los pocos temas, mis hermanos y amigos, de los pocos temas de los que se habla en el mundo religioso de hoy es de la disciplina. ¿Usted sabe por qué las congregaciones denominacionales están llenas? ¿Sabe por qué? Porque a sus líderes no les importa cómo están. No les importa qué vida viven, no les importa qué hacen. Créame que en esas multitudes hay personas viviendo en fornicación, hay personas viviendo en adulterio, hay personas viviendo en borracheras. Y usted me dirá a mí, pero hermano, todos tenemos defectos. Claro que sí. Pero cuando usted ve textos como esto, usted se da cuenta que la disciplina del Señor fue estricta. Pero será por una mentirita, una pequeña mentira. ¿Por qué murieron al instante? Solo por una mentira. ¿Cómo no va a ser el castigo del Señor hoy en día más severo? Hoy el mundo religioso o estas congregaciones están llenas porque, hay que decirlo con toda sinceridad, a sus líderes lo que les importa es que den su diezmo y no más. Cómo viven, qué dicen, qué hacen, no importa. Y la disciplina, como luego veremos también, es importante dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuál fue el resultado de este conflicto? Verso 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Ok, había razón para tener temor. Imagínense que alguno de ustedes se jale una mentira, ya mismo, y que el Señor me lo revele, ¿no? Algo así. Yo digo, Balbina, ¿por qué mintió el Espíritu Santo? ¿Por qué mintió? Y que Balbina caiga ahí, echando espuma por la boca y caiga muerta ahí, y nada más la saquen otras personas a enterrarla. ¿Cómo se sentirían los demás? ¿Qué dirían ellos? Oye, si así es con los miembros de... No vale la pena hacerse cristiano. Si eso le pasa a los cristianos que mienten, pues mejor no hacerse cristiano. ¡Qué miedo! ¡Qué temor! Es que han creído en un Dios severo, un Dios de amor, pero es un Dios que castiga. Dice, vino temor sobre muchos, con sobrada razón. Fueron testigos de lo que les pasó a este hombre y a esta mujer solo por una mentira. Ahora póngale que fuera algo más grave, un asesinato, un mal pensamiento, algo que usted quiera mencionar como algo más grave. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Yo me los imagino a todos como, no, ahora sí nos vamos a portar bien, ¿verdad? Así como en mi país cuando empieza un terremoto, todo el mundo cree en Dios cuando empieza a temblar la tierra.
Cuando empieza a moverse la tierra, ay Dios, todo el mundo se acuerda de Dios. Empiezan a bajar todos los santos. Y ay Dios mío, ¿se acuerdan? Yo me imagino a la iglesia del primer siglo así. Oye, les dio temor. Y yo creo que Dios estaba tratando de transmitir un mensaje de que Él es un Dios santo que no tolera ningún tipo de pecado. Una vez más, y perdone que sea tan repetitivo, una pequeña mentira nos puede llevar al infierno. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Una mentira nos puede llevar al infierno. De la lista de todos los que no van a entrar al reino, en Apocalipsis capítulo 21, por ahí del verso 6 al 8, dentro de esa lista, al final dice, y todos los mentirosos, después de haber mencionado adúlteros, fornicarios, homosexuales, ladrones, asesinos, al final dice, y todos los mentirosos, usted lo puede buscar. Es más, no nos quedemos con porque ahorita no recuerdo específicamente el texto, no quiero quedarme con la duda. Sé que es en Apocalipsis 21. Leámoslo todos juntos. Apocalipsis capítulo 21. Yo quiero que a partir de hoy, cuando el polaco le toque a la puerta, usted no mande a su hijo a decirle, dígale que no estoy. O cuando alguien la llame por teléfono, alguien lo llame por teléfono, usted le dice a su hijo, conteste. Dígale que no estoy. Dígale que. Y vea lo que le enseñamos a nuestros hijos. Me está llamando la hermana Malvina. Dígale que no estoy. Le enseñamos eso a nuestros hijos. Entonces les enseñamos a mentir. Vea lo que dice el verso 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras, ¿y qué dice? Y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo leo esto y empieza con una lista de lo más grave, y luego dice, pero también los mentirositos, todos, no dice los de las mentiras blancas, o grises, o negras, todos los mentirosos. Así que cuando su señora, su esposa le dice, ¿qué está haciendo? Y usted dice, nada. Ya lo he mencionado varias veces, ¿no? Cuando nuestra esposa nos pregunta algo, eso nos está dando la oportunidad, así como Pedro le dio la oportunidad a Zafira de decir la verdad. Ellas ya lo saben, solo nos están preguntando para que nosotros seamos sinceros y digamos la verdad. No sabe usted diciendo, no, andaba con qué. Déjenme, ya arreglo esto. Ya arreglamos esto. Hermanos, el Señor es severo, Dios es amor. Pero dice Hebreos que también es fuego consumidor. Así es que no podemos jugar con el Señor. De este conflicto, ¿qué podemos aprender? Aplicación para nosotros. ¿Cómo trabajar con cristianos que optan por pecar? Ya solo eso que yo puse ahí me parece paradójico. Es que los cristianos no pecamos, ¿cierto? Lo vimos en Juan. Todo el que es nacido de Dios no peca. Pero hay cristianos que deciden pecar. Es triste, yo sé, hermano, yo estoy viendo sus caras, ¿cómo es posible? Pero sí, hay cristianos que deciden voluntariamente pecar. ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo trabajar con cristianos que optan por pecar? Ananías y Zafira tomaron la decisión de robar, tomaron la decisión de engañar. En la historia usted puede ver que ellos no estaban dispuestos
o no estuvieron dispuestos a arrepentirse de su decisión. Ve, a mí me ha tocado visitar hermanos de la iglesia en este ministerio, hermanos casados que están viviendo con otra mujer. Y usted los visita para hacerlos recapacitar. O cristianos que están viviendo en unión libre. Jóvenes que se bautizaron jóvenes y luego pues se enamoraron y no quieren hacer las cosas bien y viven en unión libre, y usted va y los visita. Y usted los trata de hacer recapacitar y ellos dicen, no hermano, voy a seguir así. Yo creo en Dios, pero no puedo dejar esto. Y yo estoy poniendo cosas graves aquí, pero hay hermanos que pues sí, tienen sus debilidades y no las han podido dejar. Siempre que hablo de esto recuerdo una hermana que tenía la debilidad del baile. Le gustaba bailar. Le gustaba bailar la hermana. Dicen allá, mover el esqueleto. Y alguien la vio entrar a una discoteca. Hermano, yo quiero que usted me diga si es cierto que usted andaba en el antro, en la discoteca. Yo le voy a ser sincero. Yo nada más me tiré a la pista 3 veces, pero sí era yo. Y te lo reconocen. Sí, fui yo. Pero no puedo, me gusta el baile. Hermanos que están lidiando con el licor o con cualquier otro tipo de vicio, y él dice, no puedo, es que no puedo. Me bauticé, pero no lo puedo dejar. ¿Cómo lidiar con estos hermanos? Ananías y Zafira fueron rebeldes. Buscaron probar a Dios. Hoy, los rebeldes e impenitentes deben ser tratados y disciplinados. Es decir, castigados. Yo sé que uno menciona esto y... A ver, ¿quién aquí se está portando mal? Para quitarme la faja y castigarlos. No es eso, hermano. La disciplina viene del Señor. Quizás no tengamos el tiempo, pero en 1 Corintios 5 encontramos el caso de un hermano en la iglesia, un hermano que vivía con la mujer de su padre. Así dice Pablo. Oiga, los corintios eran chismosos. Oigo que hay entre vosotros disensiones, dice Pablo. Y en verdad lo creo. ¿Quién le dijo a Pablo? Me he dado cuenta que tienen ustedes en la congregación a uno que está viviendo con la mujer de su padre. Una de dos. O era su madrastra, o era su propia mamá. ¿Sabe usted lo que es incesto? ¿Ha escuchado usted lo que es incesto? La iglesia del primer siglo experimentó el incesto. Es decir, que un hermano estaba casado con su hermano. En la carne me refiero, ¿no? O un hombre viviendo con su mamá, o una muchacha viviendo con su papá. Tal es el caso de la iglesia de los Corintios. ¿Cuál fue el problema principal? Que la iglesia lo estaba permitiendo. Y Pablo le dice, oigan, Corintios, no es buena su jactancia. Ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, una manzana podrida echa a perder a las demás. La iglesia lo estaba permitiendo y Pablo le dice, el tal pecador sea entregado a Satanás. Cuando un cristiano, ojo que estoy diciendo, cuando un cristiano comete un pecado y la iglesia se da cuenta, la iglesia debe disciplinarlo. Y de acuerdo a lo que dice Pablo ahí, debe entregarlo a Satanás. ¿Qué es entregar un hermano a Satanás? Es simplemente no tener más comunión con él. No tener comunión con él. Echarlo de la iglesia. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a expulsar a alguien de la iglesia? Es que no podemos hacer eso. La iglesia está para recibir personas y es que la iglesia es un taller de pecadores. ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? Bueno, pues es que lo dice Pablo, lo dice la palabra del Señor. Estamos hablando de un hermano que cometió un pecado y que no quiere arrepentirse de ese pecado.
Hay gran diferencia, ¿sí me explico? Si alguno de ustedes, o este servidor mismo, comete un pecado y yo me arrepiento, me retracto, la iglesia está en el deber de perdonar y de recibir. Pero si yo peco y digo, ¿saben qué? No, yo quiero seguir en lo mismo. No me gusta mencionar nombres, pero por ahí un pseudoapóstol, digo yo, ¿no? Que dice que el Espíritu Santo aprueba su divorcio. Ya ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo aprueba su divorcio. ¿Qué le parece a usted? ¿Ustedes me permitirían, hermanos, que ustedes saben que yo estoy casado, tengo 2 hijas y ustedes se dan cuenta que ando por ahí con otras flores? Ustedes me dejan aquí seguir predicando. Es que es el predicador. Y todo falla, hay que seguir. Eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que no me escucharían, ni me aceptarían. Ahora, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? Que yo soy el predicador. Sí, ¿y eso qué? No me hace más que ninguno de ustedes. Ante los ojos de Dios soy igual. Lo que quiero decir es que la misma disciplina aplica para todos. Si alguno de ustedes o si algún miembro de la iglesia peca y no se arrepiente, ese es el punto, hay que entregarlo a Satanás. Ser removido de nuestra compañía. ¿Cuál es la intención de hacer eso? Salvarlo, que se avergüence, que el hermano que cometió la falta se avergüenza, para que podamos salvarle. Créame que también me ha tocado ver hermanos que finalmente regresan a la congregación, regresan a la iglesia arrepentidos de su falta, de su pecado. Pero la iglesia no puede cruzarse de brazos. Como una persona que llegó a nuestra congregación, estaba viviendo casada, pero viviendo con otra persona. Y comenzamos a estudiar la palabra de Dios con todo bien. Hasta que le dijimos, no, esto no puede ser. La palabra de Dios lo condena, la palabra de Dios lo llama adulterio. Si usted está casada o casado viviendo con otra persona, la Biblia eso le llama adulterio. Y si usted quiere estar bien con el Señor, una de dos. O regresa con su marido, o deja a este que está y se queda solo. O solo. O no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo vivir sin hombre. Yo no puedo vivir sin mujer. Primero muerto. Voy a buscarme. Así me dijeron. Voy a buscarme en la iglesia donde me reciban así. Y le dije, ¿qué? La encontró. Se fue a donde no sé dónde. Y yo, no, eso no es problema. Usted nomás le pide perdón a Dios en su corazón, ya. Está bien, aquí la aceptamos. Y la aceptamos nuestra congregación. ¿Por qué les digo que las denominaciones están llenas? Porque la gente va donde escuchan lo que quieren oír, donde lo reciban como quieren estar. ¿Perdón? Fácil, correcto. La gente quiere, no, hay gente que no quiere obedecer los mandatos de Dios. Solo quieren estar en un lugar donde escuchen algo de ánimo, donde algo les motive, se sientan bien, y ven a la iglesia más como un club social, algo para hacer amigos, pero agradar a Dios, sinceramente, no está dentro de sus propósitos, ¿no? Tal fue el caso de Ananías y Zafira. En 8 minutos podré considerar el siguiente conflicto. Vamos a ver. Siguiente conflicto. El conflicto del exigente Sanedrín. Volvemos a Hechos, hermanos, en el capítulo 5. Recuerden que si usted tiene preguntas o comentarios, lo puede hacer, hermano. Nomás levante la mano y con mucho gusto le damos la participación. ¿Qué pasó en Hechos? Capítulo 5. Versículo 17. Vamos a leer el contexto. Verso 12. Por la mano de los apóstoles
se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es decir, estas señales que los apóstoles hacían comenzó a disgustar a muchos. Si usted nota en el versículo 17, el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y volvieron a atrapar a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Un ángel del Señor, estoy actualizándolos con el contexto, un ángel del Señor los libera y les dice, es decir, el ángel los saca de la cárcel y les dice, vayan al templo y sigan predicando. Ellos obedientemente se fueron al templo, siguieron predicando. Al día siguiente vienen a buscarlos a la cárcel, no los encuentran y de pronto se dan cuenta que están en el templo y van con los alguaciles y buscan a los apóstoles en el templo para empezar a reclamarles, para comenzar a predicarles nuevamente, a preguntarles por qué razón predican de Cristo Jesús. Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Recuerdan cuándo sucedió eso? En Hechos capítulo 3. Los habían azotado y los habían liberado y les habían dicho, los vamos a liberar, pero no queremos que prediquen más de Cristo Jesús. No queremos que prediquen de ese nombre. Otra vez, los llaman a cuentas y les hacen la misma pregunta. Y por séptima vez, en el versículo 30, Pedro los acusa a ellos de haber matado a Jesús. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual a Dios ha dado a los que le obedecen. Yo me detengo allí. Pedro continúa predicando por tercera ocasión y por séptima vez les dice, ustedes señores mataron a Jesús, pero Dios lo ha exaltado como príncipe, como salvador de Israel. Y en el versículo que acabamos de terminar, yo quiero que usted lo subraye. Son pequeños textos que nos ayudan. El versículo 32 dice Pedro que Dios le da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. No se crea usted todo el cuento que el Espíritu Santo cae ahí sobre cualquiera, que desciende del cielo. Usted empieza a pegar brincos y a decir palabras que nadie más entiende. No, el Espíritu Santo no viene así sobre nadie. El Espíritu Santo Dios se lo da a quienes obedecen. ¿Que obedecen qué? Plan de salvación. Aquellos que son bautizados para la remisión de sus pecados. En fin, comienza una discusión con el Sanedrín. Comienzan ellos a preguntarle por qué ustedes predican de Jesús. Pedro da sus razones y por ahí aparece en escena un hombre llamado Gamaliel, muy sabio por cierto, y les dice a los miembros del Sanedrín, oiga, dejen a estos hombres tranquilos, que si lo que estos hombres están haciendo es de Dios, no hay nada que podamos hacer. Si lo que estos hombres están haciendo no es de Dios, su obra se va a terminar pronto. Pero si esto es de Dios, si lo que ellos están haciendo
viene de Dios, no hay poder humano que lo pueda detener. Verso 38. Ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sabio consejo. Lo tomaron a medias. Verso 40. Convinieron con él, pero llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Hicieron caso? Los azotaron, los amenazaron y les dijeron: no queremos que prediquen más en ese nombre. Pues ellos salieron brincando, gozosos. ¡Qué dicha! Nos golpearon por Jesucristo. ¡Qué dicha! Nos metieron a la cárcel y nos trataron mal por nuestro Salvador. Y era tanto el gozo que dice el verso 42, más bien, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Cada cuánto predicaba la iglesia del primer siglo? Todos los días. Una iglesia que quiera crecer necesita predicar todos los días. Miren, hermanos, aquí en la presentación más o menos lo que les estoy poniendo. Esto es lo que me interesa más que todo, porque ya los actualicé un poco con el contexto. Ese maltrato a los apóstoles solo sirvió para unir y fortalecer la determinación de la iglesia. La iglesia dijo: no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante. Me encanta ese coro que dice: en los montes y en los valles la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Usted ahorita analiza su problema, usted ahorita analiza su situación y usted dice: ¿en qué va a servir este problema a la iglesia? Los problemas unen. Si los vemos de la forma en que los tenemos que ver, los problemas unen y fortalecen a la iglesia del Señor. Qué bonito es. Yo sé que hay muchos de nosotros que pues, nos da pena de pronto marcarle: Kevin, vieras que estoy pasando una situación terrible en mi casa. ¿Puedo llegarle? Necesito a alguien con quien conversar, con quien tomar una taza. Y usted va y platica. Nos cuesta a veces comentar, platicar nuestros problemas, pero se supone que somos una familia, ¿sí o no? En la familia nos ayudamos, nos aconsejamos. Se supone que si estamos en problemas debemos acudir a nuestros hermanos de la iglesia. Para terminar, hermanos, les robo solamente un par de minutos. ¿Qué podemos aprender de este conflicto? ¿Cómo trabajar con aquellos que son exigentes y difíciles? Levanten la mano los exigentes y difíciles. Ahora nadie. Ahora todos son fáciles. Ahora nadie es exigente. ¿Cómo trabajar con los que son exigentes y difíciles? Siempre me acuerdo de esa pregunta. Cuando estamos en charlas matrimoniales, ¿es fácil vivir con usted? Pregúntese eso usted. En su vida matrimonial, ¿es fácil vivir con usted? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, ya dije: ya hasta aquí llegué, ya no pude refutar más. No es fácil vivir conmigo. Si a veces me miro al espejo y ¿qué le digo? ¿Qué le digo yo a mí mismo? No es fácil vivir conmigo. Entonces yo dije: pobre esposa mía, no es fácil vivir conmigo. ¿Es fácil vivir con usted? ¿Cómo tratar con los exigentes y difíciles? El Sanedrín interrogó a los apóstoles, los aisló, los repudió, los intimó con una paliza.
tenemos los que hoy hacen lo mismo. Tal vez no en ese extremo, pero hay gente que nos desprecia por ser cristianos, nos aísla, nos trata mal. Puede ser que los mismos miembros de su familia. Si usted va a esa iglesia, aquí no vuelva. Si usted deja nuestras tradiciones, si usted deja nuestra religión, lo desheredamos. Y aquí nada, ni parte. Vamos a ser perseguidos en ocasiones por ser cristianos. Pero vea lo que dijo Pedro en el versículo 29. ¿Qué es más conveniente? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Ya le digo, hay mujeres que me han dicho, hay hermanas que me han dicho, hermano, es que yo no puedo, no fui a la iglesia porque mi marido quería ir a pasear donde mi suegra. Ya ve que nunca vienen. Y vinieron, teníamos como un año de no verlos. Y vienen de visita el domingo, no pudimos ir porque tuvimos que recibirlos. Pues eso está bien chueco. ¿Por qué no se los llevaron más bien a todos para la iglesia? No, que son católicos. O sea, ellos no reniegan su fe, pero usted sí. Prefirió quedarse en lugar de venir a la iglesia y decir, no, pues la veo a mediodía, después de mediodía la vengo a ver porque yo voy para la iglesia. Somos a veces de una fe muy débil. ¿Cómo vamos a convencer así a la gente, hermano? Ya le digo, la suegrita no renunció a la fe, no fue a la iglesia porque ella es católica, pero usted sí se quedó con ella y no fue a congregarse con su familia espiritual. Es necesario obedecer a Dios primero, regocijarnos por la oportunidad de sufrir. Ya le digo, hermano, que aquí vengan y nos apaleen y nos digan, si ustedes se siguen congregando aquí, van a ver, si los vemos aquí el próximo domingo, les va peor. Hermanito, ¿por qué no lo hacemos online? ¿Por qué no lo hacemos por qué? Y decir, no, vamos a salir a predicar. Que por cierto, quiero que vayamos un día de estos ahí estratégicamente, uno en cada parte del parqueo de Walmart, ahí. Cada latino que usted vea, le damos una invitación. Todos como el grupo, ahí en el parqueo de Walmart aquí o en cualquier otro lugar. Hermanos, que es prohibido, nos van a meter a la cárcel. Nos da miedo que nos metan a la cárcel por predicar. Pero no sé. Puede ser que sí. Nos da miedo. Y hay que hacer las cosas pegados a la ley, pero ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? La iglesia del primer siglo creció. Era una iglesia que predicaba todos los días en el templo y por las casas. Para terminar, ignoremos las palabras vacías y continuemos con el propósito evangelístico que Dios nos ha dado. La próxima semana vamos a seguir hablando de los otros dos conflictos que encontramos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Siempre hay que hablar de los conflictos, porque siempre hay conflictos en la iglesia del Señor. Preguntas, comentarios, objeciones. Muy bien, hermanos. La gloria sea para nuestro Señor. Agradezco a todos por la presencia, por su atención. La próxima semana continuaremos. Vamos a despedirnos en palabras de oración. Bondadoso Rey, eterno de los cielos y de la tierra, a usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de estudiar, de profundizar en su santa y bendita palabra. Gracias por mostrarnos en esta noche que nuestros hermanos del primer siglo enfrentaron también diferentes tipos de problemas, pero supieron solucionarlos con valentía, con fe, con denuedo, siempre con propósito, confiando, Padre, en el poder de la predicación de la palabra. Y eso resultó en que la iglesia creciera abundantemente. Ayúdenos hoy a cada uno de nosotros para que sea cual sea el problema o la dificultad que estemos enfrentando, podamos tener en nuestra mente el propósito de seguir adelante, de perseverar en la vida cristiana,
para llevar el mensaje a aquellos que aún no lo conocen. Por favor, al salir de este lugar, le suplicamos, Padre, que usted nos lleve con bien hasta nuestras casas, que usted nos permita descansar y despertar el día de mañana según su santa voluntad. Guarde todos mis hermanos y mis hermanas, se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Nos vemos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la